economía alemana sucumbe nuevamente y esta vez ante los aranceles de Trump, generando una contracción histórica de un 0,3% en el segundo trimestre del 2025 y una crisis estructural profunda. Según datos del Instituto de Economía Mundial, el IFW, la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca registran entre un 0,1 y un 0,2% del PIB de Alemania. Le restarán, de entre el 0,1 y el 0,2 al PIB de Alemania. Para conocer algunos detalles, vamos a revisar el siguiente material. La economía alemana se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre de 2025, confirmando su posición como el único país del G7 en no crecer en los últimos 2 años. La Oficina Federal de Estadística atribuyó la caída al colapso de las exportaciones hacia Estados Unidos, donde los aranceles del 10% impuestos por Donald Trump ahogaron la demanda de bienes industriales. El panorama es crítico con la producción industrial en picada, con una baja de 1,4% en la inversión, consumo doméstico estancado y un comercio exterior que no contribuye al crecimiento. El gobierno alemán respondió con un paquete de impulso inversor, con beneficios fiscales y gasto en defensa, pero admitió su insuficiencia frente a problemas estructurales. Mientras la Unión Europea negocia con Washington, Bruselas permanece atrapada en la paradoja de depender de un socio que sabotea su economía. Analistas como Carsten Brasky prevén que la recuperación no llegará antes de 2026, marcando así una recesión trienal sin precedentes en la posguerra. Asimismo, los aranceles de Trump hundieron el superávit comercial de Alemania. Como consecuencia, las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 3,9% en el primer semestre. La guerra comercial desatada por Donald Trump redujo 12,8% el superávit comercial de Alemania con Estados Unidos en el primer semestre de 2025, según la Oficina Federal de Estadísticas. Las exportaciones germanas cayeron 3,9%, 77.600 millones de euros, con un desplome del 8,6% en vehículos y 7,9% en maquinaria. El superávit se contrajo a 30.200 millones de euros, mientras las importaciones chinas a Alemania crecieron un 10,7%, confirmando la realineación global ante el asedio arancelario. Trump mantiene un 15% de aranceles y la Unión Europea amenazando elevarlos al 35%, lo que según el Commerzbank recortará entre 20 y 25% las exportaciones alemanas en 2 años. Se calculan pérdidas de 16.000 millones de dólares anuales para Alemania, por lo que 1 de cada 4 empresas germanas reduce inversiones en Estados Unidos. Los puertos de Rotterdam y Hamburgo registran caídas de 23 y 19,3% en tráfico de contenedores a Estados Unidos, poniendo en evidencia que la coerción comercial de Trump lastima incluso a sus socios históricos. Y ante este escenario, China emerge como un socio estratégico en medio de la guerra arancelaria de Trump, que sin duda tiene un impacto negativo en la industria automotriz alemana. Vamos a revisar algunos detalles. Funcionarios y empresarios alemanes alertan que los aranceles estadounidenses del 15% sobre vehículos europeos han desatado un invierno de beneficios en la industria automotriz germana. BMW registró una caída del 29% en ganancias netas en el primer semestre, Mercedes-Benz del 56% y Volkswagen del 33%, atribuyendo pérdidas por 1.300 millones de euros directamente a las medidas coercitivas de Washington. Los 3 gigantes representan el 73% de las exportaciones europeas a Estados Unidos, ahora paralizadas por una política que Hubert Aiwanger, ministro de Economía de Baviera, califica de perjudicial para todas las economías. Frente al asedio comercial, Alemania profundiza su alianza con China. El puerto de Hamburgo aumentó un 10,5% el tráfico de contenedores con el país asiático, que ya representa el 28,6% de su movimiento total, mientras el comercio con Estados Unidos caía 19,3%. Las rutas hacia el lejano oriente y el Báltico crecieron 9,3%. China es el partner tecnológico que complementa nuestra innovación, afirmó Kurt Kapp, director de desarrollo de Múnich. Y
Y le comento además que Alemania reporta el índice más alto de desempleo en una década, superando por primera vez desde el 2015 la barrera de las 3 millones de personas. Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo de Nuremberg muestran que el número de desempleados aumentó a 46,000 personas de este último mes. A pesar de tratarse de la temporada vacacional de verano, pues el organismo considera que la causa principal es la debilidad económica de los últimos años. El estado de Bremen lidera la crisis con un 11,8%, seguida por Berlín con más de 10,5 puntos porcentuales, siendo estas las tasas más altas, mientras que los estados del sur como Baviera con 4,2% y Baden-Württemberg con el 4,7% mantienen los niveles más bajos del indicador de desempleo. Hacemos una segunda pausa y como parte de nuestro recorrido digital estaremos hablando de Venezuela, que ha consolidado su economía. Le tengo esta y más información cuando regresemos.